Buenas tardes, mi nombre es Ramón Sergio Díaz, profesor auxiliar de la cátedra. Conmigo van a ver el práctico de otros pasivos ciertos en moneda, deudas, tratamiento contable de impuestos y tasas, específicamente del IVA, el impuesto al valor agregado, impuesto a la actividad económica, también llamado impuesto a los ingresos brutos en otras jurisdicciones, y la TIS, que es la tasa por inspección, salubridad, seguridad e higiene. Como verán, para el desarrollo de este práctico van a tener que conocer algunos conceptos impositivos, tales como la base imponible, la alícuota, la jurisdicción, la diferenciación propiamente dicha entre los impuestos y tasa, entre otros conceptos. Seguramente estos conceptos los desarrollaron con mayor detenimiento en la clase teórica. Mi idea simplemente es introducirles algunos conceptos para que puedan desarrollar el práctico. Los impuestos de tasa constituyen aportes que las personas humanas y jurídicas efectúan en el Estado para el mantenimiento de sus actividades. Los impuestos están destinados a la financiación de servicios en general, mientras que las tasas tienen un destino específico, es decir, que debe haber una contraprestación directa por parte del Estado. En el caso nuestro, que vamos a ver en los impuestos a los consumos, su base imponible va a estar constituida por el patrimonio. Específicamente, ¿qué es el impuesto al valor agregado? Es un impuesto que grava el valor añadido o agregado de un producto en sus distintas fases de producción. El impuesto a la actividad económica grava la totalidad de los ingresos del contribuyente sin tener en cuenta sus gastos o costos, entre otros conceptos. Es decir, que grava la totalidad de los ingresos no permitiéndole deducir ningún tipo de costos que son los que generan los ingresos. En el caso de la TIS, comparte la base positiva de la base imponible del impuesto a la actividad económica, y la única diferenciación está dada en que debe tener una contraprestación directa. ¿Qué documentación vamos a necesitar? Además de la factura, además de la nota de débito, además de la nota de crédito, para registrar contablemente estos conceptos, vamos a necesitar la liquidación realizada por la autoridad impositiva o las declaraciones preparadas por el contribuyente. Cuando nos referimos a autoridad impositiva, en el caso de los impuestos nacionales, nos estamos refiriendo a la AFIP, que es la Administración Federal de Ingresos Públicos. En el caso de los impuestos provinciales, nos estamos refiriendo como autoridad impositiva a la Dirección General de Rentas. Y en el caso de las tasas municipales, nos estamos refiriendo a la Dirección General de Rentas Municipal. Déjenme que me posicione al final de la exposición, donde les dejo una introducción teórica sobre el tratamiento contable de estos impuestos. Registración de impuestos en los que la empresa es solo responsable. El caso particular es el IVA. En los casos en que la empresa es solo responsable del ingreso del impuesto, pero traslada el mismo a tercero, no existe costo alguno, por lo que la contabilización de estos tributos solo interviene en cuentas patrimoniales. Ejemplo, IVA débito fiscal, IVA crédito fiscal, IVA a pagar, IVA saldo a favor. El caso típico de este gravamen lo constituye el IVA, cuya mecánica de liquidación hace que los responsables inscriptos ante la autoridad impositiva facturen el impuesto generado por su venta de bienes y servicios, pero solo pagan al fisco por la diferencia entre el impuesto facturado por ellos y el que les fue facturado por los terceros. Compras, gastos, fletes, intereses, etc. Cuando vean ustedes o tengan la posibilidad de ver una factura, van a ver que está constituida, que además de los datos del vendedor y del comprador, tiene la descripción de la mercadería que se vende, tiene la cantidad, tiene un precio unitario y tiene un precio unitario total, precio neto total. A ese precio neto total hay que agregarle el IVA, en general es el 21%, y eso nos da el precio total. Pero además la factura puede tener otros conceptos tales como las percepciones positivas, percepciones al impuesto al valor agregado, percepciones al impuesto a la actividad económica y percepciones por tasas municipales. Estos son como pagos a cuentas de los impuestos que se realizan de manera, o pagos que se realizan de manera anticipada por estos impuestos. Las liquidaciones se realizan en forma mensual,
determinando los saldos del siguiente modo. Al final del mes se saldan las cuentas IVA crédito fiscal e IVA débito fiscal, cuya diferencia se distribuye así. Si el IVA crédito fiscal es mayor al IVA débito fiscal, se traslada a la cuenta IVA saldo a favor, que es una cuenta de activo, una cuenta de otros, formaría parte de el rubro otros créditos. Si el IVA de crédito fiscal es menor al IVA débito fiscal, se traslada a la cuenta IVA a pagar, siendo esta una cuenta del pasivo. Si el IVA crédito fiscal es igual al IVA débito fiscal, obviamente que esto sería algo inusual, porque no se da en la mayoría de los casos, su efecto sería neutro, no hay saldo a favor ni saldo a pagar. Bueno, para calcular cuando no tengo el importe neto, en el caso de la factura B, no viene el IVA discriminado. Para calcular el importe neto de una factura hay que dividir el importe total por 1.21. En el caso de que el IVA sea la alícuota general. La alícuota general es del 21%, aunque hay que aclarar que también existen alícuotas diferenciales como el 27%, el 10,5%, etc. En estos casos, el importe neto se determina dividiendo el importe total por 1,27 o 1,105. Y así tantas alícuotas existan en el régimen tributario. Debe registrarse el nacimiento, impuestos y tasas en las que la empresa es sujeto y responsable. Este es el caso del impuesto a la actividad económica y la tasa por inspección, seguridad, salubridad e higiene. Debe registrarse el nacimiento del pasivo con los organismos fiscales, Dirección General de Rentas y Municipalidad, en el cierre del periodo en el que se produce el hecho imponible que genera el pago del impuesto. Tasa. Si el impuesto o tasa por el que se reconoce el pasivo se origina en la aplicación de la alícuota del impuesto o tasa sobre determinados ingresos, debe imputarse el tributo resultante como gasto en el mismo periodo de tales ingresos. Bueno, es una introducción teórica sobre el tratamiento contable. Vamos específicamente, para no perder tiempo, al desarrollo del práctico. ¿Cuál es el objetivo del práctico? Que los alumnos aprendan el tratamiento a aplicar a las operaciones que originan impuestos y tasa, reconozcan las operaciones que involucran impuestos y tasa y registren las mismas en virtud del principio del devengado, reconozcan la diferencia entre los impuestos en las que el sujeto es responsable de aquellas en las que el sujeto es solo responsable de su ingreso. Planteo. Se trata de una empresa nuestra ciudad SRL, cuyo cierre de ejercicio opera el 31 de diciembre de cada año, dedicada a la compra-venta por mayor de mercadería en el rubro indumentaria deportiva y opera solo en cuenta corriente hasta un plazo de 6 meses. El contador informa que la empresa tributa en el ámbito provincial de Salta el impuesto a la actividad económica y en la jurisdicción municipal de la ciudad de Salta la tasa por inspección de seguridad, salubridad e higiene. Ambos en el régimen general y con alícuotas del 3,6% y del 6% respectivamente. También aclara que todas las operaciones están grabadas en el impuesto al valor agregado, IVA, con la alícuota general del 21% y brinda la siguiente información a los fines de realizar la registración contable. En noviembre de 2022 realizó compras por un monto total de 84.700. El IVA crédito fiscal incluido en las mismas fue de 14.700, por lo que el importe neto de IVA fue de 70.000. El mismo mes realizó venta por un importe neto de IVA de 50.000 pesos. El IVA débito fiscal facturado fue de 10.500, por lo que el monto total de las ventas fue de 60.500. En diciembre del 2022 realizó compras por 96.800, precio final, por lo que el precio neto fue de 80.000 pesos y el IVA crédito fiscal de 16.800 pesos. Además sufrió percepciones de la TIS por 240 pesos. El mismo mes realizó venta por 121.000 pesos, IVA incluido, por lo que el precio neto de venta fue de 100.000 pesos y el IVA débito fiscal de 21.000 pesos. El 31 del 12 recibió nota de crédito de su proveedor en concepto de bonificación por 1.213 pesos, netos 1.000 pesos, IVA 210 pesos y percepciones TIS
por 3 pesos. La nota de crédito emitida por el proveedor corresponde a la compra realizada en el mismo periodo. Finalmente, durante el mes de diciembre del 2022 se cobró la venta realizada en el mes de noviembre, sufriendo retenciones de impuestos a la actividad económica por 1.500 pesos. ¿Qué nos pide el práctico? Realizar la registración contable determinando las posiciones mensuales para el IVA y el devengamiento del impuesto a la actividad económica y TIS. Realizar las evaluaciones correspondientes en virtud de la resolución técnica número 54, párrafo 461. Nos da como dato que se trata de una empresa pequeña de acuerdo a los parámetros de la normativa de Marras, la entidad en relación a la unidad de medida de desarrollo de su actividad en un contexto de estabilidad económica. Bueno, vamos a la solución. Volvemos al enunciado y nos referimos a las operaciones que estuvo en el mes de noviembre, que nos decía que en noviembre del 2022 realizó compras por un monto total de 84.700, el IVA crédito fiscal incluido en las mismas es de 14.700, por lo que el importe neto de IVA fue de 70.000 pesos. Como también en los cálculos auxiliares tenemos una compra neta de 70.000 pesos, tenemos un IVA de 21%, la alícuota del 21%, perdón, lo que nos da 14.700, compra total 84.700. En este caso no nos da ningún otro dato que incluya en las operaciones de compra, por lo que el registro contable sería mercadería 70.000 pesos, IVA crédito fiscal como una cuenta patrimonial de activo de 14.700 pesos y el monto que damos a los proveedores de 84.700. No tenemos ningún otro dato referido a las compras de noviembre. En el caso de las ventas, nos decía el enunciado que se había realizado ventas por un importe neto de 50.000 pesos, el IVA débito fiscal facturado fue de 10.500, por lo que el monto total de las ventas fue de 60.500. Entonces el registro contable sería deudor por venta 60.500, que es el importe total, las ventas, que son las ventas netas por 50.000 pesos, y el IVA débito fiscal, que es una cuenta patrimonial del pasivo, sería de 10.500 pesos. No tenemos ningún otro dato de noviembre, por lo que lo que corresponde sería realizar las liquidaciones mensuales, el devengamiento del IVA del periodo de noviembre. En este caso tenemos facturado un crédito fiscal de 14.700 y un débito fiscal de 10.500. Como el IVA crédito fiscal es mayor al IVA débito fiscal, se genera un saldo a favor. Es decir, que este saldo a favor lo podemos utilizar en futuras liquidaciones de impuestos. Entonces, como teníamos IVA débito fiscal de 10.500 acreditado, en este caso lo debitamos por 10.500, acreditamos el IVA crédito fiscal de 14.700 y la diferencia es un débito de IVA saldo a favor por 4.200 pesos. ¿Qué es lo que nos resta ahora en noviembre? Hacer las liquidaciones del impuesto a la actividad económica y la liquidación de la tasa. Yo la había mencionado ya en la introducción teórica que la base imponible tanto del impuesto a la actividad económica como de la TIS compartían base imponible, por lo que la base imponible tanto para el impuesto a la actividad económica como para la tasa de salubridad, higiene, tasa por inspección, seguridad, salubridad e higiene, es la misma, solo cambia la alícuota, siendo la alícuota del impuesto a la actividad económica del 3,6%, multiplicado por la base imponible nos da un impuesto a pagar de 1.800, un impuesto determinado, perdón, de 1.800 pesos. Entonces su registro contable sería impuesto a la actividad económica, como en las cuentas de resultado negativo, 1.800 pesos, a Dirección General de Renta, impuesto a la actividad económica a pagar por 1.800 pesos, siendo esta una cuenta patrimonial del pasivo. En el caso de la tasa por inspección, salubridad, seguridad e higiene, la base imponible es de 50.000 pesos, que es el monto neto de las ventas de noviembre, multiplicado por la tasa,
la alícuota del 6 por 1000 nos da un total de 300 pesos. Entonces su asiento sería tasa municipal TIS como cuenta de resultado negativo a tasa municipal TIS a pagar como cuenta del pasivo por 300 pesos. Terminamos las operaciones de noviembre y nos vamos al mes de diciembre. ¿Qué nos decía diciembre? Que en diciembre del 2022 realizó compras por 96.800 pesos, precio final, por lo que el precio neto fue de 80.000 pesos y el IVA crédito fiscal de 16.800. Además, sufrió percepciones de la TIS por 240 pesos. Yo mencioné un poquito de... cuando hablamos un poquito de las facturas, le había mencionado que además del precio neto, además del IVA, el precio total podía estar constituido por otros conceptos tales como percepciones impositivas. Bueno, este es el caso. Tenemos percepciones a la TIS por 240 pesos. Entonces, describiendo la operación, tenemos compra neta de 80.000 pesos, un IVA de 16.000 pesos, compra total 96.800 pesos, percepciones TIS 240 pesos, con lo cual el registro contable quedaría de esta forma: mercadería 80.000 pesos, IVA crédito fiscal 16.800 pesos, percepciones TIS, siendo esto una cuenta de crédito, por 240 pesos, todo esto a proveedores 97.040 pesos. No tenemos ningún otro dato referido a las compras de diciembre, por lo que nos quedan registrar las ventas de diciembre. ¿Qué es lo que nos decía el enunciado respecto a las ventas de diciembre? Que se realizaron ventas por 121.000 pesos, IVA incluido, por lo que el precio neto de venta fue de 100.000 y el IVA débito fiscal de 21.000 pesos. El 31 del 12 del 2022 recibe una nota de crédito. Bueno, eso lo desarrollamos de manera separada. ¿Qué nos dice entonces el enunciado? Que se realizaron ventas totales por 121.000 pesos con un precio de venta neto de 100.000 pesos y el IVA de 21.000 pesos. Pasando al limpio, tenemos ventas netas de 100.000 pesos, IVA 21.000 pesos, venta total 121.000 pesos, con lo que el registro contable quedaría deudores por venta por 121.000 pesos, todo esto a ventas 100.000 pesos y débito fiscal por 21.000 pesos, siendo esta cuenta de débito fiscal una cuenta patrimonial del pasivo. Con respecto a la nota de crédito, el enunciado nos decía que se recibe una nota el 31 del 12 del 2022, se recibió una nota de crédito de su proveedor en concepto de bonificación por 1.213 pesos. Neto 1.000 pesos, IVA 210 pesos y percepción de TIS 3 pesos. La nota de crédito emitida por el proveedor corresponde a la compra realizada en el mismo periodo. Pasando limpio, ¿cómo sería entonces? El monto neto es de 1.000 pesos. También dice que tenemos un IVA del 21% de 210 pesos, percepciones TIS de 3 pesos, monto total 213 pesos. ¿Cómo quedaría entonces el asiento? 1.213 pesos, que es el monto total que correspondería a un débito de la cuenta proveedores, a bonificaciones obtenidas por 1.000 pesos, también podríamos poner directamente la cuenta mercadería por 1.000 pesos, IVA crédito fiscal por 210 pesos y percepciones TIS por 3 pesos. Ahí le puse un asterisco al IVA crédito fiscal porque en realidad cuando ustedes vayan a hacer las liquidaciones impositivas y utilicen el aplicativo para la liquidación impositiva, el crédito fiscal se va a registrar como un débito fiscal impositivamente. No queríamos mezclar en este caso conceptos impositivos con conceptos contables, por lo que ustedes bien saben, cuando hay para cancelar una cuenta que se debita, lo que hay que hacer es acreditarla. Por eso nosotros en este caso particular acreditamos IVA crédito fiscal por 210 pesos. No teníamos ningún otro dato de diciembre.
en el punto 2, pero sí teníamos un punto 3 que nos decía que finalmente durante el mes de diciembre del 2022 se cobró la venta realizada en el mes de noviembre, sufriendo retención del impuesto a la actividad económica por 1.500 pesos. Bueno, acá le hago una aclaración. La percepción se realiza cuando nos facturan, la percepción la hace el proveedor, mientras que la retención la hacen cuando nos pagan, la retención la hace el deudor. Ese es un dato importante como para que vayan teniendo en cuenta cuál es la diferencia entre la percepción y la retención. Entonces, ¿qué nos dice el enunciado? Que se cobró una venta realizada en el mes de noviembre. En el mes de noviembre habíamos realizado una venta por 60.500 pesos. Entonces queda, debemos acreditar la cuenta de deudor por venta por 60.500 pesos. Debemos reconocer la retención de actividad económica por 1.500 pesos y el neto resultante de 50.000 pesos es caja. Es decir que lo que ingresa efectivamente por el cobro de la venta de noviembre es de 59.000 pesos. Retenciones de actividad económica, que sería una cuenta de otros créditos por 1.500 pesos, a deudor por venta por 60.500 pesos. No tenemos ninguna otra operación en el mes de diciembre, por lo que nos resta es realizar las liquidaciones mensuales, tanto de impuesto al valor agregado, de impuesto a la actividad económica y del impuesto de la tasa municipal, perdón. Entonces, devengamiento del IVA del periodo de diciembre. En este caso tenemos un IVA débito fiscal mayor o un IVA crédito fiscal, lo que nos da como resultado un IVA a pagar. Entonces, sabíamos que teníamos un IVA débito fiscal de 21.000 pesos y un IVA crédito fiscal de 16.590 pesos. Pero a su vez teníamos un IVA saldo a favor del periodo anterior. En noviembre nos quedó un IVA saldo a favor de 4.200, por lo que solo hay que ingresar la diferencia entre los 21.000 pesos menos el IVA crédito fiscal menos el IVA saldo a favor del periodo de noviembre, 4.200 pesos, lo que nos queda un IVA saldo a pagar de 210 pesos. En el caso del devengamiento de impuestos provincial y la tasa municipal de diciembre, como les había mencionado anteriormente, tanto la TIS como el impuesto a la actividad económica comparten la misma base imponible. Entonces la base imponible para el impuesto a la actividad económica está dado por las ventas netas de diciembre por 100.000 pesos, multiplicado por la alícuota del 3,6%, nos da un impuesto determinado de 3.600 pesos. Como teníamos una retención de impuesto a la actividad económica de 1.500 pesos, solo estamos obligados a ingresar la diferencia, que son los 2.100 pesos. Entonces, ¿cómo nos quedaría el registro contable? Impuesto a la actividad económica por 3.100 pesos, que es una cuenta de resultado negativo, a retención de actividad económica a pagar, a retención de impuesto a la actividad económica por 1.500 pesos, y la diferencia es Dirección General de Renta, impuesto a la actividad económica a pagar por 2.100 pesos. En el caso de la TIS, la base imponible está dado por la venta neta de 100.000 pesos, multiplicado por la alícuota del 6 por 1.000, nos da un impuesto determinado de 600 pesos. Pero como teníamos percepciones a la TIS por 237 pesos, lo que tenemos que ingresar es las diferencias del impuesto determinado menos la percepción, menos la retención, de 237 pesos. Entonces eso nos da una tasa municipal a pagar de 363 pesos. ¿Cómo nos quedaría el registro contable? Sería tasa municipal TIS, 600 pesos como impuesto determinado, percepciones TIS, 237 pesos, a tasa municipal TIS a pagar por 363 pesos. Con esto concluiríamos las liquidaciones mensuales tanto de IVA, del impuesto municipal y el impuesto provincial, el impuesto a la actividad económica. Con lo cual todos los meses
vamos a reiterar más o menos la misma operación. Bueno, quedo abierto a las consultas, si las hubiere, por la plataforma. Así que bueno, desde ya muchas gracias, espero que se haya entendido en parte el práctico.